Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Un presidente gobierna con táctica y también con estrategia. En la táctica, la presidenta Bachelet ha dado un golpe de efecto notable. En el peor momento de su gobierno, cuando se cuestionaba su liderazgo, con un jefe de gabinete que hacía agua y a horas de una encuesta CEP que agudizaría aún más la presión por el cambio de gabinete, Bachelet cambió el libreto político. En un hecho inédito, aprovechó una entrevista de televisión con Mario Kreuzberger para anunciar en vivo la renuncia de todos los ministros y un plazo de 72 horas para definir al nuevo gabinete. Con esa táctica heterodoxa, logró cambiar abruptamente la agenda y concentrar, al menos por algunas horas, el poder en sus manos. Deja en claro que es ella y nadie más la que tomará las decisiones sobre la segunda etapa de su gobierno. Lo que está por verse es si esa táctica de corto plazo es solo eso o es parte de una estrategia pensada y coherente en el largo plazo. Hoy viajaremos al centro de la noticia. ¿Qué diseño tiene en mente la presidenta para esta nueva etapa? ¿Habrá cambios profundos en su gabinete coherentes con el golpe de efecto que dio? Todo eso es parte del debate y de la conversación esta noche. El viaje comienza ahora. Bueno, una sucesión de hechos fue la que desembocó en aquella entrevista de anoche donde la presidenta Bachelet dio a conocer su decisión, una decisión inédita, la renuncia de todos los ministros hecha pública y un plazo de 72 horas para concretar su nuevo gabinete, un plazo del que en este momento se cumplen ya las primeras 24 horas, el primer tercio del plazo ya está cumplido. Pero esta historia fue larga, se arrastró durante muchas semanas en las cuales los cambios, los pedidos para un cambio de gabinete se hacían cada vez más altisonantes. Veamos algunos de los hitos y algunas de las declaraciones que marcaron los momentos previos a la decisión de la presidenta. Nosotros lo que tenemos y arrastramos hace tiempo es una crisis de confianza, de verosimilitud en nuestras actuaciones, de credibilidad. Es grave el problema que estamos viviendo, es preocupante. Yo no sé si es una crisis, pero estamos viviendo una situación, a mi modo de ver, insostenible. Yo creo que estos momentos han denotado un vacío de liderazgo en todos los sectores. Yo creo que a la presidenta le ha afectado mucho la situación personal, ha minado, ha debilitado su liderazgo. Yo creo que a grandes males, grandes remedios. Yo creo que el país necesita un cierto golpe de timón. Le haría bien un cambio de gabinete, un golpe de timón, un cambio en el equipo puede dar buenas señales importantes para poder recuperar el rumbo del gobierno. Un cambio de gabinete en que tú no cambies el equipo político no tiene sentido. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van. Tenemos entonces un gabinete entero renunciado a la espera de la decisión que tome sobre cada uno de sus destinos la presidenta Bachelet. ¿Cuáles son los principales nombres de este gabinete? ¿Qué dicen los números acerca de su gestión? Lo vamos a conversar junto a Macarena Morales. Maca, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Vamos a ver de inmediato este gabinete que tú bien decías está renunciado, pero tiene que estar cumpliendo sus funciones tal cual como lo ha encomendado la presidenta. Así lo dijo la misma mandataria. Vamos con el ministro del Interior, militante del Partido por la Democracia y que por lo demás es un hombre bastante importante a propósito de lo que ha pasado y esta vinculación con la emisión de boletas. Jefe de gabinete, la pieza más importante del gabinete, el símbolo del bacheletismo en la administración ministerial y también probablemente el hombre cuya situación hace insostenible que este ministerio siga sin cambios. La aprobación de Peñailillo ha caído mucho en los últimos meses, según la encuesta de IMARC, está hoy en un 42% de aprobación. Lo marcamos con verde. ¿Y cuánto es la aprobación que alcanza hoy el ministro? El rechazo. El rechazo que alcanza el ministro del Interior, renunciado por estos días, ministro del Interior, alcanza un 54% y lo marcamos en color rojo, por supuesto, para marcar esta diferencia. Sigamos con el resto del equipo político, con la ministra de la SECPRES, Jimena Rincón, tiene un 46% de aprobación,
también ha ido cayendo en sus cifras en los últimos meses. La encargada de llevar adelante la agenda legislativa del gobierno tenía un 56% en febrero, ha caído 10 puntos en los últimos 2 meses, según Adimark. Y la desaprobación aumenta, por supuesto, de 32 a un 47%. Esta ministra, que hace algún tiempo atrás, en una entrevista con un medio de comunicación, dijo que una vez lejos del gabinete, se retira de la política. O sea, podría estar viviendo sus últimos días en su carrera política si es que la presidenta decidiera sacarla. La puede enrocar también o la puede mantener. El tercer miembro del equipo político de La Moneda es Álvaro Elizalde, el vocero socialista. 48% de apoyo a su gestión, según Adimark, para completar entonces el trío del equipo político. Ex vocero de la campaña también de la presidenta de la República, y en su desaprobación alcanza un empatado 47% también con la otra ministra. ¿Cuántos quedarán en La Moneda de estos tres? ¿Ninguno? ¿Alguno? ¿Todos? Bueno, lo vamos a saber en solamente algunas horas más, cuando se den a conocer entonces los cambios en el gabinete. Pasemos a la siguiente ficha. A ministros sectoriales de gran importancia. Nicolás Eizaguirre, ministro de Educación, militante del PPD, uno de los que más ha sufrido en su evaluación pública por los avatares de la reforma educacional, está en 32% en este momento su aprobación, pero muchos dicen que se va a mantener en el cargo porque tiene una agenda demasiado importante que llevar adelante, como es la agenda educacional. Y que la ha llevado adelante también durante este año. El ex ministro de Hacienda alcanza una desaprobación que llega al 65%, y hay que decir que este ministerio siempre entrega bajos números para quien está en este cargo. Ha habido caso y caso. Andrés Velasco, por ejemplo, le fue relativamente bien. Alberto, perdón, el de Educación, tienes toda la razón. Estaba pensando en Hacienda, sí. Tienes toda la razón. En Educación, casos como el de Joaquín Lavín, por ejemplo, sí. Cifras muy bajas. El que no tiene cifras tan bajas en general es el Ministerio de Hacienda. Alberto Arenas tiene en este momento un 48% de aprobación, muy resistida su figura entre muchos, en especial en los empresarios. Muchos empresarios dicen que les gustaría un enroque con energía, que Máximo Pacheco, ministro de Energía, se hiciera cargo de Hacienda. Vamos a ver si los va a escuchar la presidenta. Son tantas las dudas, tanta la incertidumbre que hay en estas 72 horas que corren. Bueno, vamos a ver cuál es la desaprobación que alcanza el ministro de Hacienda. Tenía una desaprobación cercana al 40% en febrero y ahora alcanza un 47% su desaprobación, el que lleva las platas del país. Esto siempre entre quienes conocen a los ministros. Aquí vamos a la excepción. El canciller siempre es el que se despega de la evaluación, incluso en los momentos de peor crisis. Al canciller siempre le va bien en las encuestas, más todavía cuando el país se siente de alguna manera atacado o amenazado, como en el caso de lo que está ocurriendo en La Haya. Fíjense por favor en esta cifra, 75% de aprobación para Heraldo Muñoz, quien es por lo demás el único de los ministros que está confirmado por la presidenta Bachelet. Claro, el único ratificado, el único que duerme tranquilo, el único que no está ocupado más de lo que está haciendo por estos días en Holanda, en La Haya. Alcanza su desaprobación solo un 18%, ya lo decías, el único que está ratificado, que ya agradeció públicamente a la presidenta de la República la confianza de mantenerlo en el encargo y, como no, si por estos días encabeza la delegación de nuestro país en los alegatos en la Corte Internacional de Justicia. Veamos la última ficha con ministros sectoriales que también son importantes. Jorge Burgos, ministro de Defensa, demócrata cristiano, algunos dicen que podría pasar a otro cargo dentro de la administración Bachelet, tiene un 58% para una gestión que en general ha sido bastante tranquila en su caso. Muchas veces el Ministerio de Defensa se transforma en trampolín para llegar a otros cargos de mayor importancia, la propia presidenta, ¿cierto? Bueno, alcanza un 36% quien fuera parlamentario, demócrata cristiano, hoy ministro de Defensa Jorge Burgos. Ojo que Defensa también puede ser un premio de consuelo. Pasó con Rodrigo Ginspeter, cuando lo sacan de Interior lo ponen en Defensa. Pasó con Francisco Vidal también, que también lo ponen en el Ministerio de Defensa como una especie de premio de consuelo, un ministerio de segunda línea para guerreros que vienen un poco golpeados. Vamos a ver si se repite en este cambio de gabinete. Y que no hace tanto daño a la figura política, además. Exactamente. En Justicia, es la segunda vez que ocupa este cargo, el representante del radicalismo, José Antonio Gómez, tiene una aprobación del 41%. Un ministerio además bastante importante porque precisamente es en la justicia, en tribunales, donde se está ventilando gran parte de esta crisis política. Vamos a ver cuál es la desaprobación que alcanza el radical del gabinete. Alcanza un 53% de desaprobación José Antonio Gómez, quien conoce de sobra esta cartera, porque no es la primera vez que llega a este ministerio. Y finalmente, otro demócrata cristiano, Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas, el primero de los ministros que fue cuestionado por el tema de las boletas. Recordemos, en Penta, no en la arista de Martelli que hoy complica a Peñailillo, fue Undurraga. Se mantuvo en el cargo, muchos decían que iba a salir. No sabemos si esta será la ocasión finalmente para que esa boleta a la Fundación Ciudad Justa termine por costarle el cargo. Está hoy en un 41%.
94% de aprobación el exalcalde de Maipú. Claro, 4 millones de pesos esta boleta de Ciudad Justa y que por primera vez llegaba al Palacio de la Moneda esta situación que sin duda ya ha estallado fuertemente ahí. ¿Cuál es la desaprobación que alcanza el ministro de Obras Públicas? El 47% de acuerdo al sondeo que hemos aprovechado en esta oportunidad para seleccionar algunos de los ministros más emblemáticos y reconocidos renunciados todos menos el canciller. Veremos, sabemos que uno se va a salvar, Heraldo Muñoz, Ya se no salvó, sabemos el destino claro. del resto. Exacto. Maca, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, esta noche. Daniel. Y nosotros vamos a seguir revisando lo que ha ocurrido con cambios de gabinete en administraciones anteriores para ver si se rompe algún récord, si se mantiene alguna tendencia. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en el gobierno del presidente Patricio Aylwin? Hubo 3 cambios de gabinete en ese gobierno que tuvo una enorme estabilidad y el único cambio masivo que se produjo, por masivo entendemos más de un caso puntual, sino que un cambio importante, fue en septiembre del año 92. En esa ocasión, el mayor cambio de este gobierno fueron 4 los ministros que salieron, fundamentalmente porque se iban a campañas. Ricardo Lagos, que era ministro, se fue a ser candidato presidencial, Carlos Ominami a ser su generalísimo, etc. Cambios más bien de ese tipo en un gobierno que tuvo una estabilidad ministerial que no se ha repetido nunca más en la historia republicana de Chile. No se repitió sin duda con su sucesor, Eduardo Frei, quien tuvo que enfrentar una gran cantidad de crisis de gabinete. En total, tuvo que hacer 13 cambios de gabinete Eduardo Frei, y el primer cambio masivo, que de hecho incluyó al ministro del Interior, ni más ni menos, lo tuvo que hacer muy rápido, en septiembre de 1994, cuando apenas llevaba 6 meses de gobierno. En ese cambio, el primer cambio masivo, salieron 4 ministros. ¿Por qué fue tan significativo? Porque se fue entre ellos quien era el ministro del Interior, el socialista Germán Correa. Quedó para la historia el recorrido que hizo en el Tedeum, en la carroza presidencial Correa, para luego casi inmediatamente ser sacado del gabinete después de fiestas patrias. A Frei le siguió el presidente Ricardo Lagos, quien tuvo 8 cambios de gabinete durante su administración. El primer cambio de gabinete masivo, insistimos, más de solamente un ministro, ocurrió en enero de 2002, cuando ya completaba casi 2 años de gobierno. En esa ocasión salieron 7 ministros. Entre otros, por ejemplo, fue el cambio de gabinete en que Michelle Bachelet pasó de salud a defensa. También se cambiaron presidencia, gobierno, obras públicas, entre otros cargos. Si bien hubo 8 cambios de gabinete, el ministro del Interior no lo cambió hasta casi el final de su gobierno Lagos. Fue durante casi toda su administración José Miguel Insulza. ¿Qué ocurrió luego? En el primer gobierno de Michelle Bachelet. Este gobierno tiene un récord. En primer lugar, tiene 11 cambios, bastantes cambios, 11 en solamente 4 años, pero además el primer cambio masivo más temprano, en julio de 2006, cuando apenas llevaba 4 meses la administración de Bachelet, la revolución de los pingüinos obligó a un cambio de 3 ministros que incluyó al ministro del Interior. Andrés Saldívar acompañó a Bachelet por apenas 4 meses y se convirtió en el ministro del Interior más fugaz en la historia republicana de Chile después de 1990. Llegamos a Sebastián Piñera, quien realizó durante toda su administración un total de 8 cambios de gabinete. El más masivo ocurrió en julio de 2011, en medio de la profunda crisis provocada por las revueltas estudiantiles, las protestas estudiantiles. En esa ocasión, Piñera sacó a 8 ministros. 8 ministros, ni más ni menos. Hubo cambios en economía, en planificación, en educación, justicia, obras públicas, minería y energía. Un año más tarde, en noviembre de 2012, sacó a Rodrigo Ginspeter del Interior para ponerlo en el cargo de defensa y colocar a Andrés Chadwick como nuevo jefe de gabinete. ¿Cuáles son entonces los cambios de gabinete más grandes, más masivos que ha tenido cada gobierno desde la vuelta a la democracia? Ahí están. En el caso de Aylwin, cambio de 4 ministros en septiembre del 92. En el caso de Frei, 8 ministros en agosto del 98. En el caso de Lagos, 7 ministros en enero del 2002. En el primer gobierno de Bachelet, cambio de 6 ministros en enero de 2008. Y en el caso de Piñera, un cambio de 8 ministros en julio de 2011. ¿Se superará este récord? ¿Habrá un cambio que involucre a más de 8 ministros, que son casi la mitad del gabinete? Lo sabremos en algunas horas más, si el cambio que se avecina será efectivamente el más masivo, el más grande, el más global desde la vuelta de la democracia. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos en Viaje al Centro de la Noticia vamos a estar revisando más datos, pero además vamos a debatir con los protagonistas de la actualidad sobre lo que está ocurriendo en el gobierno y sobre las medidas que debería tomar la presidenta Bachelet en estas horas cruciales para su mandato y para la política chilena.
¿Por qué la presidenta Bachelet decide hacer anoche este anuncio? Bueno, una explicación muy lógica es que este mediodía se iba a dar a conocer la encuesta CEP y no era difícil prever que los números iban a ser muy malos para la presidenta y por lo tanto iban a ser insostenible la presión por un cambio de gabinete. Se adelantó la presidenta Bachelet y los números efectivamente fueron muy malos, tal vez peores de lo que nadie podría haber previsto. Hagamos la comparación de las cifras principales. En cuanto a la aprobación a la conducción del gobierno de Michelle Bachelet, en la última encuesta CEP, esta es la de noviembre del año pasado, había un 38% de aprobación y un 43% de desaprobación. En la encuesta que se da a conocer hoy, estos números cambian violentamente y hacia abajo, por cierto. Solamente Bachelet llega al 29% de aprobación, 56% de rechazo. Es la cifra más baja en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet. No es la más baja en la historia de las encuestas CEP. El presidente Piñera llegó al 23%, pero sí en los dos gobiernos de Bachelet es la peor cifra, 29%. También en los atributos principales más distintivos de la presidenta Bachelet, por ejemplo, la confianza, que ha sido generalmente uno de sus puntos fuertes. Hasta noviembre se mantenía todavía relativamente estable en un 48% de encuestados que decían que le daba confianza, 47% decían que no. La cifra cae, era, lo decíamos, uno de los atributos consustanciales al posicionamiento político de Michelle Bachelet y ahora en la encuesta que se conoce hoy, solo al 33% de los chilenos Bachelet le da confianza, al 62% no. Otro atributo relevante, si el gobierno ha actuado con firmeza o con debilidad. Esto en general no es de los atributos que han sido más fuertes de la presidenta Bachelet. La firmeza estaba en un 33%, de hecho, en la encuesta de noviembre del año pasado. Un 59% decía que había actuado con debilidad y estos números también se deterioran muchísimo. Caen 11 puntos. Ahora apenas el 22% de los chilenos cree que la presidenta ha actuado con firmeza, el 72% con debilidad. ¿Habrá cambiado en algo esto con el golpe de autoridad que intenta dar la presidenta? No lo sabemos. Estas son cifras, obviamente, de una encuesta realizada antes de lo de anoche. Otro tema importante. ¿Cree usted que la presidenta Bachelet está gobernando mejor, igual o peor de lo que usted esperaba? ¿Se han cumplido las expectativas de los chilenos? En noviembre del año pasado ya la evaluación no era muy buena. Solo un 16% decía que había gobernado mejor de lo esperado, un 47% igual y un 33% peor. En las cifras que conocimos hoy, esto se deteriora todavía muchísimo más. Claramente hay expectativas insatisfechas después del gran apoyo que tuvo Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales. Apenas el 8% cree que Bachelet ha gobernado mejor de lo que se esperaba, el 34% igual y el 55% dice que su gobierno ha sido peor de lo que la ciudadanía esperaba. Veamos las siguientes cifras. La evaluación de los personajes políticos. Nos vamos a concentrar en la presidenta y en su gabinete. En el mes de noviembre pasado, la presidenta tenía un 50% de evaluación positiva, seguía siendo, como lo ha sido por muchos años, la político con mejor evaluación. Luego venía el ministro Peñailillo con un 42%, la ministra Rincón con un 41%, cifras bastante saludables, el ministro Izaguirre con un 37% y, sí, mucho más abajo, el ministro Arenas de Hacienda con 23%. Todos ellos caen, y caen fuerte, en la nueva encuesta CEP que se conoció hoy. Fíjense en la cifra de Michelle Bachelet, apenas un 35%, 15 puntos menos, tiene ahora una opinión positiva de ella. Es la cifra más baja que ha obtenido Bachelet desde que se empezó a medir, por esa época en que se subió al tanque cuando era ministra de Defensa. Nunca había estado tan abajo. Cae 15 puntos. El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cae 13 puntos y llega al 29. La ministra Jimena Rincón cae también 13 puntos, llega al 28. El ministro Izaguirre de Educación cae 12 puntos, llega al 25. Y el ministro Arenas, claro, es el que menos espacio tenía para caer, cae 5 puntos, pero de todas formas tiene apenas un 18% de evaluación positiva. O sea, la caída de Michelle Bachelet arrastra completo a todo su gabinete, al menos de los nombres que se miden en la encuesta CEP. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo que viene para las próximas horas? Vamos a conversar al respecto con nuestros dos invitados, Alberto Mayol, Hernán Larraín. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Veíamos los resultados de la encuesta CEP. ¿Da esto una impresión más clara de por qué había que hacer el cambio de gabinete tan rápido antes de los resultados? Yo creo que el cambio de gabinete estaba arriba de la mesa hace un buen rato. Había una presión no solo de la oposición, al interior del propio gobierno. Había que romper el inmovilismo. Era una salida para demostrar autoridad y liderazgo. Tengo la impresión también de que los últimos días del ministro Peñailillo fueron muy malos para el ministro de Interior.
y la encuesta del lunes de CADEM, el martes de Adimark, este ya es un certificado de función, digamos, de un occiso que está ya bastante frío. Yo creo que aquí hay un problema muy estructural del gobierno. El gobierno ha tenido una gestión política, estratégica muy mala. Este es un problema que era de la derecha, un problema de la UDI, un problema del Grupo Penta, que la derecha se conformaba con empatar el partido, el gobierno hoy día lo está perdiendo. Esa es la situación real y sin rival, porque estamos hablando de que peleó solo, no tenía rival al frente. Los únicos rivales que tenía estaban adentro del gobierno. Y esta lucha interna le ha costado muy caro, básicamente porque el gobierno no ha sido enfático en poner orden en la interna y en dejar en claro que aquellos que están atornillando al revés se les golpea fuertemente y a los que están yendo hacia adelante se les premia. Al no haber claridad al respecto se produce este escenario en el cual el gobierno efectivamente se encuentra en una situación que es era más o menos inmanejable, con una operación política para sacar a Peñalillo que me parece muy evidente de toda la semana existente, la presente y la anterior, donde finalmente eso redunda en lo que parece ser un cambio de gabinete donde el primer nombre, que está claro porque quedó claro con la entrevista de Michelle Bachelet que el primer nombre a sacar, el único que quedó claro de hecho fue Peñalillo. Estamos por ahí. ¿Peñalillo está fuera del gabinete? Sí, me parece que es evidente. Le preguntan por Peñalillo y ella habla del cambio de gabinete y que le pidió la renuncia a todo. Por tanto, asumo que efectivamente ese es el nombre más importante que sale. ¿Hernán, coincide en que Peñalillo está fuera? Al menos de interior. Eso Creo sí. que hay un escenario donde podrían darle un lugar para Un escenario inteligente sería pasar pasarlo los días y mantener la honra. Pero creo que es un escenario abierto. ¿Un premio de consuelo similar a lo que se hizo cuando Piñera saca a Hinspeter de interior y lo pone en defensa, por ejemplo? Más que premio de consuelo, yo creo que sería un mecanismo de protección de ella misma. Yo creo que para Michelle Bachelet, que apostó por Peñalillo, sería un error enorme sacar a Peñalillo de todo. Porque básicamente es una creación de ella. Todos los que son creación de ese líder que pretendía imponer un estilo, un sello por sobre los partidos, tienes que conservarlo, tienes que dejar a Peñalillo en algún lado y poner a alguien aún más cercano a ella, si cabe ser posible. O sea, tiene que poner a alguien muy cercano, porque si no, lo que le va a pasar es que los partidos van a tener la señal clara de que presionar al gobierno funciona y que se pueden llevar el gobierno para sus partidos respectivos. Hernán, ¿coincides en que tiene que apostar por alguien muy cercano a ella o no? A ver, me voy a tomar la libertad y te voy a responder al tiro, pero me gustaría... Si fueras asesor... Hacer un análisis. No, porque creo que hay un error de forma muy profundo en cómo la presidenta anunció esto. Y creo que es importante decirlo. Creo que fue muy poco republicano. Creo que fue improvisado. En el camino pudo haber afectado los intereses de Chile respecto del litigio en La Haya y el caso del canciller Muñoz. Dio una respuesta respecto a no tener claridad de... Esta decisión la tomaba frente a cuál era el nuevo escenario. Yo creo que es muy errático lo que estamos viendo. Y por lo tanto, y creo que ha sido errática en las últimas semanas. Por lo mismo, creo que hay mucha incertidumbre respecto de cuál puede ser el diseño del nuevo gabinete. A mí me preocupa, digamos, mucho más tratar de entender cuál es el diagnóstico que tiene ella de lo que está ocurriendo, porque creo que el diseño de los nombres es realmente un juego que hoy día Twitter, digamos, se encarga por diseñar, pero no creo que ahí estén las claves. Pero el diagnóstico tiene que ver con eso, porque finalmente de su diagnóstico tiene que ver el perfil que por lo menos va a buscar para los puestos claves. Uno se imagina que tendrá el diagnóstico claro de si necesita una persona muy cercana, un poco en el esquema de Peñalillo, o necesita un líder político que tenga más independencia o que sea más cercano a los partidos. Uno entiende que ese diseño debería estar pensado, ¿no? De acuerdo. Y entonces la pregunta es, de fondo, ¿cuál es el problema? Y mi impresión es que hay un diagnóstico en general equivocado de la clase política y creo que la presidenta también es parte de ese error. Y es creer que aquí hay un problema de conducción. La presidenta ya nos demostró que cuando hace el anuncio del Consejo Asesor no fue capaz de controlar la agenda. Ella misma le causa un gran problema al proyecto de la nueva Constitución porque lo usa para poder retomar liderazgo y también falla. Y mi impresión es que quienes creen que haciendo un cambio de gabinete, por profundo que sea, independiente de estos diseños, va a retomar el liderazgo, también creo que se equivocan, porque lo que aquí está en duda es la confianza en ella, es la honestidad en general del sistema político respecto de cómo se financiaba la política. Aquí hay un problema que tiene que ver con la honestidad. Mi impresión es que aquí la forma de salir de esta crisis es sincerar cómo se financiaba la política. No es sostenible lo de Peñalillo y sus informes. Y creo que ella misma ha sido laxa respecto de la situación familiar. Independiente del diseño, y ese es mi punto de fondo, creo que el diagnóstico es equivocado de creer que esto es conducción, esto es credibilidad, honestidad, integridad hacia ella y el sistema político. Alberto.
Estoy de acuerdo con el fondo, pero creo que hay varias diferencias que hay que señalar. Primero, este es un problema de legitimidad, efectivamente. Incluso más que de credibilidad, un problema de legitimidad que se viene arrastrando. Ya le pasó a Piñera. Piñera tiene como única excusa para haber sacado puntajes inferiores a Bachelet el hecho de que tiene un actor en contra. Aquí estamos hablando de alguien que no está enfrentando a nada. El movimiento educacional. Claro, el movimiento estudiantil estaba en contra y le quita legitimidad tanto a Piñera como a la concertación en su momento. Aquí la nueva mayoría se enfrenta a sí misma, ¿no? Y se enreda con la pelota en el camino. Toman una decisión que a mi juicio es incomprensible, lo he dicho varias veces, que es la decisión de transformar toda la crisis. O sea, si uno describe el proceso de crisis, es una crisis primero de modelo de prestaciones sociales y de bienestar social, luego a una crisis de instituciones, porque las instituciones no se hacen cargo de la crisis 1, luego a una crisis de élite, y luego el gobierno transforma de un modo milagroso la crisis de la élite completa, a través del caso Penta, SQM, en fin, la transforma en una crisis del gobierno. Y se autoimpone el problema de la corrupción, y todas las crisis de corrupción en el mundo, inmediatamente el lugar central donde golpean es al gobierno, porque es natural que el primer lugar que uno mira cuando hay corrupción es el gobierno, aunque esté diversificada la cartera de corrupción. Por tanto, es un error de una magnitud increíble, ¿ya? Y ahí hay un error de conducción. Obviamente, para este ciclo político no bastaba la conducción, había que tener un proyecto de sociedad, porque tú estás cambiando, hay que cambiar el país, y hay que tener un proyecto, y eso era más importante. Y la nueva mayoría supuestamente tenía un proyecto. Yo tengo la impresión de que nunca realmente existió ese proyecto y de que la DC simplemente blufió todo el rato. Frente a eso, Michelle Bachelet ahora tiene que tomar la decisión. ¿El proyecto existe? ¿La nueva mayoría existe? ¿O no existe? Lo que está hoy día en juego es ¿la nueva mayoría existe o vuelve la concertación? Esa es la gran pregunta y todo parece indicar que por lo menos el primer tiempo este partido lo ganó la concertación. Ahora vemos en estas 72 horas, se juega rápidamente el segundo tiempo. No, yo tengo un contrapunto. Yo creo que la crisis no radica en la nueva mayoría, radica en todo el sistema político y creo que la encuesta CEP en eso hoy día es impresionante. O sea, solo un 3% de los chilenos confían en los partidos políticos. Ese es el nivel de descrédito. O sea, no puede ser peor, exacto. Y mi impresión es que ya el gobierno no tiene oposición, ni la nueva mayoría tiene la concertación. Esto es la ciudadanía versus el sistema político completo. Y este matrimonio, ¿cierto?, venía con problemas hace 15 años y estaba afectando por la credibilidad, ¿cierto?, por la falta de representación, que todos sabíamos, baja votación en la última elección, y creo que el caso Cabal, SQM y Penta, en el fondo es un acto de infidelidad ya con la ciudadanía. Y hoy día, frente a las fotos donde los ciudadanos vemos que nos pusieron el gorro, digamos, ellos niegan. ¿Te fijas? Y eso es lo que ya termina por hacer caer todo. Que nos estén mintiendo y que la defensa sea al principio inocencia y el argumento sea sí se hicieron los trabajos y entonces los ciudadanos ya ni siquiera distinguen entre concertación, nueva mayoría o oposición, creo yo. No, lo mismo. Son todos parte del problema y por tanto la única forma, creo yo, es sincerar esa realidad respecto al pasado, pedir perdón y buscar un nuevo consenso y un nuevo marco regulatorio que permita construir confianza. Claro, pero Michelle Bachelet era el último ser vivo del sistema, del dicho ecológico sistema político chileno. Era el último ser vivo y cayó el último ser vivo. Entonces, efectivamente, hoy día ya no queda otra que hacer el cambio, pero el problema es que cuál es el sujeto que hace el cambio. Porque resulta que no hay nadie que esté en condiciones, ni hay la legitimidad. El problema de la legitimidad cuando se acaba por completo es que por dónde te afirmas para empezar. Entonces, hoy día hay un problema que es mucho más sustantivo, que no tiene que ver con esta crisis específica, con este momento específico, que no tiene que ver con las formalizaciones, sí o no, muchas, pocas, que tiene que ver con una cuestión más de fondo, que es en el fondo, que tú tienes que agarrar un proyecto de sociedad, sustentarlo en algo. Y allí es donde aparece entonces el escenario que yo creo que es muy decisivo en todo este proceso, el escenario del proceso constituyente, que a mi juicio aceleró la lucha interna, la confrontación interna dentro de la nueva mayoría. Hay un grupo claramente que no quiere nada con un cambio constitucional radical y hay un grupo que claramente quiere un cambio constitucional más radical. Y en esa disputa interna, mientras todos niegan la importancia del fenómeno, es donde yo creo que se produjo además la gran crisis que Michelle Bachelet trató de controlar en un acto que a mi juicio carece por completo de diseño de corto, mediano y largo plazo. O sea, no hubo diseño simplemente. Pero en este momento, cuando la atención evidentemente está centrada en lo que va a hacer la presidenta Bachelet, ¿hay alguna medida en términos de la composición del gabinete, en términos del tipo de personas que llama, en términos de la profundidad de los cambios que hace, que le pueda servir como un primer paso de salida? Yo tengo una intuición, digamos, porque
lo lógico es pensar, aquí se necesita experiencia política. Aquí va a haber que negociar, aquí va a haber que dar la cara, aquí se requiere gente con muchos años de política en el cuerpo. Yo creo que eso es evidente y es correcto. Creo también que hay que buscar nombres que le den a algo que precisamente le falta a la política. Confianza, honradez y por lo tanto una cierta prestancia. Mira, aunque no tengan la confianza, nombres como, solo para graficar el punto, José Salaquet o nombres como Eduardo Engel, creo que son para muchos actores personas con las cuales de verdad hay confianza y se puede, nombres de esa naturaleza que puedan mezclar experiencia y tengan una cierta imagen pulcra frente a la ciudadanía, creo que puede ayudar en el nuevo diseño. ¿Recurrir, comillas, a los hombres buenos? Sí, yo creo que no recaería en la moralina, pero creo que ese puede ser un ingrediente que ayuda en el diseño. Buscar personas que tengan una cierta confianza transversal. Claro, lo que pasa es que ahí hay algo de sentido en el punto de que el sistema del conjunto de instituciones que cayeron, una de las que curiosamente no cayó en medio de las protestas estudiantiles, curiosamente fue el mismo sistema universitario, sobre todo el público, ¿no? O las universidades públicas, las universidades privadas que están vinculadas al CRUCH por último. Ya, salvo la Católica, que está en su propia crisis, todas las demás en general se han mantenido bastante bien. En ese lugar efectivamente reciben nombres que todavía tienen algún grado de confianza de la ciudadanía. Ahora, yo creo que Michelle Bachelet tiene que hacer algo que a mi juicio está bastante claro. Si ella permite que toda esta operación de los partidos funcione y deja que los partidos le hayan logrado hacer esta merma a su proceso, a su proyecto de construcción de la nueva mayoría, yo creo que ella cedería lo mismo que el 2006, y en este caso sería muy grave. En el 2006 ella logró sobrevivir a esa concesión, incluso al contrario, salió fantásticamente, pero sin haber hecho nada relevante para la historia. Ahora, la pregunta clave es si ella va a ceder o no va a ceder. Yo creo que ella llegó con un proyecto sustantivo desde el punto de vista político. Ella pensaba hacer la nueva mayoría y pensaba que la nueva mayoría era la obra de las grandes reformas estructurales. No puede convocar a los que no creen en reformas estructurales. Es el momento de transformación sociopolítica en Chile, no puede llamar a los mismos de siempre. Creo que ella tiene que apostar todavía a la nueva mayoría y tiene que morir en la suya. Vivir o morir en la suya. Y hoy día lo único que ha hecho es una semana va por la nueva mayoría, la otra semana va por la concertación. Eso tiene que acabarse, tiene que tomar una decisión de aquí para adelante, quedarse unos 3 meses sin mirar las encuestas y sin preocuparse demasiado y darle un poco de orientación a este buque. Alberto Mayol, Hernán Larraín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Muchas gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia, las 72 horas de Bachelet. ¿Cómo está conformado el gabinete que vive sus últimos momentos? Bueno, veamos cuál es la conformación política de este gabinete que acompañó durante su primer año a la presidenta Bachelet. 6 ministros de la democracia cristiana, ahí estamos contando a Javiera Blanco, que es adherente de la DC, en rigor no es militante, pero la contamos ahí. 5 ministros socialistas, 5 del PPD, hay 2 radicales, una comunista, un ministro del MAS, 2 independientes y 1 de Izquierda Ciudadana. Esa es la conformación del gabinete. Bueno tenerlo en mente para ver si más o menos se van a mantener esos equilibrios partidarios cuando se dé a conocer el nuevo equipo ministerial. Y ya nos acompañan aquí en el estudio Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes, y Francisco Vidal, ex vocero de gobierno, para conversar sobre lo que está pasando en estas horas. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Gracias. Partamos por esta sorpresa total que da la presidenta Bachelet en la forma en que da a conocer su decisión. En un programa de televisión, en una entrevista con Mario Kreuzberger, y además con esto de pedirle públicamente la renuncia a todos los ministros y darse un plazo de 72 horas. ¿Les gustó o no les gustó ese procedimiento? Yo en lo personal creo que el cambio de gabinete era necesario. Partamos por la prioridad esencial, digamos. Creo que el momento que está viviendo el país desde el punto de vista de la conducción, lo que ha ocurrido con el tema de los financiamientos de la política, las boletas, los trabajos, hay un grado, y lo demuestra la encuesta CEP hoy día, un grado tremendo de desconfianza hoy día que obviamente desde el punto de vista del gobierno necesita corregir. Ahora, la forma en que plantea es una forma rara, por decirlo de alguna manera. Algunos podrían pensar que es demasiado improvisada, poco republicana, con poco respeto a los cargos de los ministros, de alguna manera. Hoy día a mí lo que más me sorprendió, lejos,
fue que de alguna manera lo de Heraldo Muñoz en La Haya, en la mañana lo entrevistaron y él no sabía, no tenía mucha información y por lo tanto dijo lo que tenía que decir un ministro, que era que seguía trabajando hasta que no le dijera lo contrario. Pero me parece que, dada la gravedad o la importancia del asunto de La Haya, ahí hubo, al menos en ese sentido, un poco de desprolijidad. Y por otro lado, también en hacerlo en un programa que no era un noticiario, no era frente a un periodista. Yo creo que don Francisco es una persona muy conocida, pero es una persona que es del ámbito más bien de la farándula, de la entretención. Me parece que ahí también hay una cosa que es bastante cuestionable. Francisco. Mira, yo creo que la situación para los que somos de gobierno es tan grave, y lo confirmó la encuesta del CEP hoy día, que te prometo que subordino la forma al fondo. Pero tampoco te gustó mucho la forma. A mí la moneda me la gustaba, pero te digo que la situación no me permite hacerle lo equivalente. Mi impresión es que la presidenta tomó la decisión que importa, Sí, faltan otras. Yo concuerdo. Sí. ¿Ya? Ahora, claro, si fue mejor en la moneda, o en una conferencia de prensa, o en el Salón O'Higgins, o con don Francisco, lo subordino. Para mí lo esencial en política, bueno, ya en la vida, es reconocer la realidad. Y topamos fondo. Mi opinión es que como gobierno y como coalición topamos fondo. ¿Cómo interpretan el hecho de que la presidenta diga voy a cambiar el gabinete, le pido la renuncia a todos mis ministros, pero me doy un plazo de 72 horas? ¿Es una forma de concentrar poder o es que sencillamente no tenía claro todavía yo cómo creo que armaba eso el es lo equipo? más grave de la forma. Porque obviamente hoy día yo me topé con varias personas. Yo mañana tenía reunión con un ministro. No sé si el ministro empoderado no va a seguir en educación, concretamente. El lunes tenía reunión con otro. Entonces uno queda de alguna manera en una situación temporalmente detenido. Y eso es grave porque un país 72 horas detenido, afortunadamente en La Haya no ocurrió, porque se ratificó relativamente rápido. Claro, lo de la AFP, reconociendo todo punto, al final es una política de pero Estado. Francisco, mira, pero de todas maneras, lo ideal, pongámoslo por la gravedad del asunto, es que sale un ministro y entra otro al tiro. Ese es el anuncio. Bueno, esa es la tradición. Tradicional. Yo tengo un doctorado en esto. ¿En cambios de gabinete? Los viví, me tocaron Entrada, salida, varios, enroque, tanto de con el todo. presidente Lago, el presidente Bachelet. Sé lo que pasa. Bueno, lo peor de la naturaleza humana surge en esta instancia. ¿Por qué? La picantería, las filtraciones, los que a dientes quieren entrar, los que a dientes quieren mantener. O sea, la naturaleza humana desplegada en su versión menos épica, si tú quieres. Pero creo que las 72 horas, que podrían haber sido 48, ¿verdad? Lo mismo. Probablemente sean menos. de hecho. Es probable que mañana tengamos gabinete. Es producto de que también, y al haber vivido esas experiencias, armar un gabinete en una coalición, tú mostrabas la correlación de fuerzas, más las personas indicadas, más los criterios que Bachelet se impuso, que el tema de la equidad, el tema de los rostros más viejos y los más jóvenes. O sea, es un puzzle, pero de verdad. La sensibilidad, esto que no le gusta que yo le diga cuoteo, se llama algo así como Equilibrio, le dicen. equilibrio. Cuoteo, se llama. es lo mismo, ¿no? No es la misma cuestión, pero ya, equilibrio, equilibrémonos entonces. La selección de las personas. Perdón, acá hay un tema además adicional, que me imagino que es el chequeo de antecedentes, porque lo peor que podría pasar es que asuma un nuevo ministro y a las 2 horas le salgan boletas, ¿no? Un ministro que era portero Claro, de sobre Soturich. todo que en el caso de Peñailillo la presidenta dijo que se había enterado por la prensa. Eso es grave. Entonces yo creo que ahora va a haber un poco más de precaución y de chequeo, porque obviamente sería lamentable que en este proceso, que yo espero que lleguemos al fondo del proceso, yo creo que el país requiere conocer la verdad, independiente de que para adelante se planteen cambios que yo creo que son necesarios. Lo que hicimos en 2003. Pero hoy día lo que no puede haber es esta situación de que se investigan a unos y a otros no. Yo espero que Impuestos Internos use la misma vara que ha usado desde el año pasado para calificar. Bueno, anunciaron, como es de público conocimiento, la formalización de Sí, no, pero esos son los fiscales. La formalización la hacen los fiscales. Yo estoy hablando de la herramienta que tiene Impuestos Internos, que es una herramienta muy potente para hacer denuncias o querellas que permitan a la Fiscalía investigar a fondo situaciones que hoy día
no se están investigando, Ahora, de las cuales hay mucha información. ¿No habrá llegado también la hora de la sinceridad en términos que dejemos de decir que el informe verbal, que este informe sobre la realidad de Ucrania, que sobre el yodo, las políticas de la infancia, y ser un poco más sinceros en términos del reconocimiento de lo que ocurre acá? Financiamiento de la política, básicamente, por estos mi medios. experiencia es que en la vida, pero insisto yo, en la política, lo más fundamental es que te crea la gente. La política está hecha, construida en base a la credibilidad. La gente te cree que cuando tú cometes un error, lo dices en la plaza pública, cometí el error. Además, porque yo soy también de la tesis que la ropa sucia, en la vida privada, se lava en la casa. Pero la ropa sucia, en la vida pública, se lava en la plaza. Oye, pero además, te voy a decir una cosa. La gente perdona los errores, porque somos todos humanos. Pero no perdona las mentiras. No, obvio. Además, la desconfianza y además, total. hoy día han sido muy burdos, porque todos sabemos, al menos, que todas estas platas que han aparecido son para financiar campañas políticas. Que se ha hecho un laboratorio o una forma muy al límite o fuera del marco legal. Y eso es lo importante que se investigue, porque para cambiar la legislación actual necesitamos saber cómo enfrentar estos procesos adecuadamente. Porque la política requiere financiamiento, si no nos podemos engañar en eso. Y requiere financiamiento transparente y adecuado para que efectivamente exista capacidad de personas que no militan en partidos políticos para poder competir. Ahora, lo que decía, y lo otro, sí. que pasa en las 72 horas, otra variable que tengo yo, es que el cambio que la presidenta tiene que hacer es de tal envergadura, porque el equipo que llega tiene que hacer una especie como de giro copernicano. Porque tenemos errores de gestión, tenemos errores de explicación, de comunicación. Me voy a poner un ejemplo. Yo soy bien autocrítico y como tengo toda la libertad del mundo, es un detalle, ¿eh? Está bien, estamos construyendo 20 hospitales y 320 consultorios, pero que alguien me explique que el hospital que donó el obispo Valech al lado de la posta, y que equivale como una posta y media, hace 2 años está parado. Que alguien me explique que una decisión presidencial como la ley Ricardo Soto, hoy día yo quedé impresionado leyendo al subsecretario, en régimen del 2020, como si quien fuera el Transantiago. No, son 25.000 seres humanos que viven en el infierno. Si la presidenta tomó la decisión de que esa gente a lo menos no va a tener catástrofe económica, bueno, hagámoslo en 1 mes, en 2 meses. Miren lo que estamos los partidos políticos, si estamos en el margen de error de la encuesta. El 3% 3%. De credibilidad. Claro. No. De credibilidad, Eso es de confianza. Sí, 0. O sea, le ganamos a los narcotraficantes. A nadie más. Tal vez. Y tal vez, en una de esas. Ahora, aquí se decía, es un puzzle muy complejo armar un gabinete, pero cuando uno empieza a armar un puzzle tiene un diseño, ¿no? Sabe, ya, este es el paisaje que voy a armar y empiezo a mover las piezas. ¿Cuál debería ser el diseño en base al cual se arme este puzzle? ¿Qué es lo que tiene que pretender lograr la presidenta Bachelet en el armado del puzzle del gabinete? Mira, yo creo que lo principal es recuperar la credibilidad y la confianza. Y desde ese punto de vista, el gabinete entero, el nuevo, tiene que enfrentar los procesos actuales de cara al país. Independientes cuáles sean finalmente los veredictos judiciales, ciudadanos, pero yo creo que si no partimos con una premisa de que los chilenos hoy día están exigiendo que los políticos pierdan el pudor y que puedan decir la verdad al costo que sea, yo creo que estamos mal. Y a partir de eso, construir de alguna manera todos los cambios legislativos que sean necesarios para la relación dinero y política en forma transparente y adecuada. Yo creo que eso es el segundo paso. Y el tercero yo creo que es muy importante, que es el que mencionas tú, que es de alguna manera hacer que el Estado tenga una gestión eficiente. Si el problema es que hoy día el Estado está al debe desde hace mucho tiempo, mucho más al debe que el sector privado. Yo recién te decía a ti, Daniel, que cuando tú comparas la actividad privada de Chile hoy día con los países desarrollados, estamos al mismo nivel. Sí. Tú vas a un retail a Estados Unidos, a Europa, vas a las comunicaciones, el mismo celular, vas a los bancos en los países desarrollados, estás igual. Vas a la salud pública, estamos al debe. Ahora, hay también abuso a los consumidores que no son precisamente de país desarrollado y que se producen en la empresa privada. ¿Cómo? Hay también abusos que se producen a los consumidores. Pero mira, eso los monopolios, las es un tema de controles.
también es un tema legislativo de cómo evitar los abusos, de ir tapando los huecos que hoy día tiene. Pero cuando tú lees y ves los beneficios que obtiene un chileno cuando va a un retail, lo tiene. O sea, hoy día hay una variedad de productos que en otros países más centralizados, más estatistas, no los tiene. Bueno, ¿para qué ir? Vámonos a Venezuela. No, pero yo soy liberal en el sentido de la libertad. Eres liberal súper coherente, ¿eh? Sí, pero creo que... Porque en lo económico y en lo cultural. Exactamente, pero además creo que efectivamente una sociedad, para efectos de esta liberalidad, tiene que controlar, construyendo la legislación que evite los abusos. Pero si hacemos cargo, Daniel, sí. Te lo hablo con... Yo soy del gobierno con cargo o sin cargo, ¿eh? Es lo que queda claro. ¿verdad? Sin cargo hasta ahora, por lo menos hasta ahora. He tenido todos los cargos ya. Mira, es que no puede ser que las 3 reformas principales la gente las rechace. Claro, es que... ¿Dónde hemos fallado? ¿Por qué no hemos explicado bien? Siendo que se apoyaban al principio del Y se gobierno. apoyaban, pero cuando yo veo la reforma laboral que había empezado arriba en azul, hoy día está en rojo, la reforma educacional empezó en azul y está en rojo, y la reforma tributaria que incluso empezó en azul, bueno, fallamos pues. No es la idea, sino que en cómo hacerlo, Francisco, cómo explicarlo. Exactamente. La expectativa de la gente era el eslogan, el titular, que hasta yo estoy de acuerdo con una reforma a la educación. El problema es el aterrizaje. ¿Para dónde va esa reforma? ¿A dónde apunta? Y hay que llegar la reforma con costos inmediatos, se aplican de inmediato, y los beneficios son más graduales. Ahora, ¿qué se necesita en este gabinete? En lo que estamos ahora, ¿qué tipo de ministros, qué tipo de diseño, insisto en la pregunta, se necesita para este momento específico del gobierno de la presidenta Bueno, Bachelet? que se crean el cuento. Partamos por ahí. ¿Allá? O sea, yo el otro día con otro programa de televisión decía que el cambio de gabinete, entonces, momentito, si entre nosotros tenemos opiniones distintas. Si tú llevas a René Cortázar en reemplazo de la Javiera Blanco, no hay reforma laboral, porque él legítimamente no cree. O hay otra. Que no es sindical. Pero no es la que a mí me gusta. Claro, la hoy día es una si tú reforma llevas a la sindical. Mariana Elwin y a Brunner a reemplazar a Izaguirre, bueno, es otra cosa. No. Y si vuelve a Ninat o Velasco, que sería una cosa curiosa, es bueno no habría la reforma La presidenta tributaria. definió eso como gente comprometida con el programa de gobierno. Obvio. Ok, aparte de eso, gente con experiencia, No, gente nueva, lo que dice- personas que sean cercanas a la No, y presidenta. Francisco tiene razón. Y gente que esté disponible a colocarse colorado una vez y a decir toda la verdad. Claro, es un fundamento. Tú no puedes ir, mira, al final le hace mal al país que el partido político que es esencial en democracia parece chiste, pero no es chiste, solo le ganamos a los narcotraficantes. O sea, hoy día hay que lavar la ropa de cara al país. Exactamente, en la plaza. Exactamente. Eso hay que hacerlo sí o sí, porque si no, no vamos a construir un mejor país. Vamos a seguir en esta cosa. ¿Viste las evaluaciones positivas? Sí, pues muy Todos bajo. bajo el 50%. Obvio. No hay ningún líder Y que sea además, del mira cómo se 50% en cayeron Chile. todos. El que subió el presidente Piñera 4 puntos. Es el único que está en la columna derecha. El único Sí, que pero sube. obvio, que la encuesta terminó antes de muchas de estas cosas que han aparecido en el caso. Muchas revelaciones sí, de claro. los últimos días, es No, cierto. obvio. Estamos en el tiempo, ¿no tenemos a ningún posible ministro que en el estudio, Francisco? Si suena el ¿Quién teléfono, sabe? digamos. Ya, si suena el teléfono, suena. Pero yo soy de gobierno con cargo o sin cargo. Ya. Por ahora sin cargo. O sea, claro. te quedan pocas horas ya, porque No. Soy muy jodido yo. No, Francisco, ¿alguna vez Pablo Longueira dijo que le estaría dispuesto a ser ministro en un gobierno de Ricardo de Lagos? unidad nacional. Sí. ¿Sí? Mira, ¿Tienes esa teoría lo que también? pasa es que para ser ministro yo creo que uno tiene que compartir plenamente el aterrizaje de las ideas que se quieren implementar. Y yo en el caso de educación, en el caso de la reforma tributaria, en el caso de la reforma laboral, comparto los titulares. Yo creo que son necesarias Pero las piensa de reformas. otra manera. Porque, Pero el obvio. aterrizaje, obviamente que no va ni cerca por lo que ha estado haciendo el gobierno. Francisco Lamas puede dejar apagado el teléfono. teléfono, entonces Francisco Villar lo deja encendido y bien cargado. Muchas gracias por Muy habernos cargado, acompañado muy los dos en esta edición de Chao, Viaje al Centro de la Hay Noticia. unas pilas especiales. Y gracias a ustedes Mano, también por habernos acompañado esta noche. Nos vemos.